Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar para aquellos que ya me conocen y para los nuevos que van a hacer estos talleres de jardinería. Bueno, bienvenidos a los talleres de jardinería que vamos a estar haciendo durante todo el año. Y estos talleres, la característica es que vamos a ir siguiendo el año en función de las necesidades que tenga el jardín o la huerta. Y en función bueno, hubo tormenta, hubo pedrea, bueno, vamos a hablar de las tormentas, de las pedreas. Llega la época de división de helechos, bueno, vamos a dividir helechos, vamos a ir llevando el jardín con su tiempo, ese va a ser el objetivo de este taller durante todo este año. Va a llegar el momento de la poda y vamos a ver los temas de poda, cómo se poda, con clases prácticas y todo eso. Así que después cuando llegue la primavera, el manejo de los insectos de primavera. Ahora mismo vamos a iniciar este taller con consejos relacionados a mediados del verano y a la etapa que estamos viviendo, que es cuando volvemos por ahí muchas veces de vacaciones, los que han podido salir de vacaciones. Y nos encontramos que, bueno, el jardín no es el mismo que dejamos y, bueno, los días que tuvimos nosotros, claro, ausentes, el jardín ha cambiado. Por más que hayamos dejado a alguien en su cuidado y todo eso, no es lo mismo que cuando estamos nosotros. Entonces, el objetivo de este taller va a ser ir viendo el jardín y la huerta. Por supuesto vamos a seguir hablando de frutales, de forestales, de los árboles de vereda también. Y vamos a hacer 2 bloques de media hora y después un bloque completo con las preguntas de ustedes relacionadas en lo posible al tema que se está viendo en este momento. También puedo responderles preguntas de otros temas relacionados al jardín, pero lo lindo sería que estén relacionadas a esta época, a la época que estamos tratando y a lo que estamos viendo. Así que, bueno, la invitación es esa. Nos vamos a ver una vez por mes. Con los 3 videos estos, los 2 videos iniciales de media hora y después el video de las respuestas para ustedes. Así que espero lo disfruten y yo disfruto mucho de darles este tipo de charlas y de este tipo de cursos porque uno está muy ocupado y muchas veces esto es un poco el cable a tierra que uno tiene, que es la docencia y hablar un poco de plantas y de jardín. Está bueno que así sea. A pesar de que mi vida está relacionada totalmente a las plantas y el jardín, como asesor o como... pero creo que lo más simpático de todos es esto, el contacto con los alumnos, el dar clases, el hablar de cositas cotidianas, y esa es la apuesta, que la pasemos bien y que si por ahí no aprendemos un nombre científico o un nombre raro, no sea para tanto, sino que aprendamos conceptos claves, cositas básicas para poder tener un jardín no de exposición, pero un jardín que esté en buen estado y que sea disfrutable. La idea es disfrutar del balcón, disfrutar del jardín, del espacio que tengamos, de un jardín acuático que podría ser en una palangana. No hace falta que tengamos un lago artificial ni nada por el estilo. Con que tengamos un lugarcito donde podamos tener nuestras plantitas acuáticas o nuestra huerta pequeña o nuestras macetitas en la terraza o en el balcón, pasa a ser, o no, por ahí como plantas de interior también, pasa a ser importante ese detalle. Bueno, vamos al grano. Nos fuimos de vacaciones, volvimos, y lo que tienen patio, que tienen el césped gigantesco. El césped creció más con estas lluvias que hemos tenido en los últimos días, que tuvimos primero mucho calor y después mucha lluvia, y claro, estamos ya en febrero, que es un mes en que se produce un buen régimen de precipitaciones. Entonces los
césped crece muchísimo y esto trae aparejado dos cosas importantes. Un gran consumo al crecer mucho. ¿Para qué crece el césped? Para hacer más volumen de hojas para secar el suelo, porque tiene los pies extremadamente mojados. Entonces la forma de secar el suelo es hacer mucha hoja, mucho follaje para poder secar el suelo. Y ese follaje tiene un costo. Y ese costo son minerales que va extrayendo el césped del suelo. ¿Y el césped de dónde extrae? Las raíces del césped no superan la altura habitualmente. Si yo corto mi césped a 7 centímetros de altura, la raíz del césped va a ser de 7 centímetros. Si yo corto mi césped a 5 centímetros, la raíz del césped va a ser de 5 centímetros aproximadamente. Entonces es un perfil muy fino y se agota muy fácilmente. Y con las lluvias, no solo que se agota, sino que los minerales van bajando, van lixiviando los minerales y se van a 10 centímetros, donde las raíces del césped no van a llegar nunca. Entonces ese césped va a entrar de aquí a un mes en un periodo de carencia nutricional. Y si yo tengo mi césped con pocos nutrientes, porque creció mucho toda la primavera y todo el verano y agotó el perfil de suelo, y ese césped entra a la etapa más adversa, que va a ser el otoño y el invierno, porque ahí es donde más sufren este tipo de plantas, estoy teniendo un chico de la calle desnutrido. Entonces necesito nutrirlo y esta es la época. Este es el momento para nutrir el césped. Primero empecemos, volvamos al origen. Me fui por las ramas. Pasa que he estado tanto tiempo sin dar curso que por ahí no mantengo la estructura. La estructura era que ustedes llegaban de vacaciones y el césped estaba alto. ¿Y cuál es lo primero? Ponen la máquina bien bajita y le dan con toda para pelarlo al césped porque se fue demasiado alto. Entonces yo le voy a enseñar quién manda en la cuadra. Yo le voy a cortar este césped que se me dio. No, craso error. Es probable que si está muy alto y lo cortan muy bajo, se muere. Se muere definitivamente. Lo matan o se pone totalmente amarillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que respetar lo que se llama la ley del tercio. Los buenos jardineros, los que hacen los greens de golf y los estadios de fútbol, cuando trabajan en estos céspedes que son inmaculados, tienen lo que se denomina la ley del tercio. Nunca cortes más de un tercio de la altura. Entonces, si mi césped tiene 8 centímetros, porque me fui de vacaciones y volví y tengo un colchón de 8 centímetros, multiplico por 3. Bueno, le voy a enseñar a un contador lo que es un tercio. Pero bueno, por ahí lo ve alguien que no sea un contador. 8 por 3, 24, después tengo que sacar 2 centímetros y medio. Más o menos. Si yo, entonces lo corto a 6 centímetros, 5 centímetros y medio. Ahora, lo dejo recuperar 4 o 5 días, no va a crecer mucho, porque cuando yo le corto poco, crece poco. Yo lo corté a 5 centímetros y medio y a los 4 días va a tener 6 centímetros. No va a crecer mucho. Va a tener medio centímetro más. Entonces ahí vuelvo a aplicar la ley del tercio. 6 por 3, 18. Bueno, casi 1 centímetro, 2 centímetros. Lo pongo a 4 centímetros a la máquina. Corto a 4 centímetros y sigo cortando 4 centímetros. No tiene sentido cortar a menos de 4 centímetros el césped. Eso que cortan el césped y le dan al raíz generan doble problema en verano y en invierno. Ustedes fíjense los americanos que saben mucho de césped. Los americanos, ustedes compran un tractor americano, un John Deere, un tractor Toro, no lo pueden regular menos de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque ellos cortan de 4 centímetros hacia arriba. Y eso logra un césped espectacular, porque logran un césped parejito y no se seca, porque si ustedes cortan a menos, el sol impacta de lleno sobre la tierra y genera mucho calor en el suelo, y el calor en el suelo hace que la planta crezca para que no dé el sol, consume el doble de nutrientes, consume el doble de agua, entonces generamos una planta más débil el día de mañana. Bueno, logramos tener el césped a 4 centímetros, 3 centímetros y medio también es un buen número si lo quieren cortar, pero menos de eso
No, porque quedan las raíces expuestas al exceso de calor y al exceso de frío en invierno. Se hielan mucho más fácilmente si cortamos a menos de 3 centímetros y medio. Bueno, llegamos a cortar a 3 centímetros y medio, se emparejó y 3 centímetros y medio, 4, perfecto. Pero guarda, hay que empezar ahora a devolverle al suelo todo lo que le quitó este césped que creció tan exuberantemente para secar las lluvias del verano. Y todavía nos faltan más lluvias. Entonces, se va a llegar al invierno ese jardín desnutrido. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora incorporamos lo que se llama el triple 15. Un triple 15 es un fertilizante que tiene 15 partes de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. No quiere decir que sean 15 kilos de cada uno. Es una composición que son partes útiles, vendría a ser moles, sería un poco difícil explicarlo, pero confórmense con eso. Entonces este va a ser un fertilizante equilibrado. El nitrógeno va a producir hoja nueva, el fósforo va a producir raíz y tallo, que es muy importante porque acuérdense que el césped es una caña acostada. Entonces ese tallo que va creciendo, esa guía que va creciendo, tiene que tener buena resistencia. Y la raíz es importantísima, porque si yo tengo un césped que es puro nitrógeno, la gente le echa urea pura, puro nitrógeno, y si no tiene raíces para solventar ese monstruo, voy a tener una planta fofa, una planta que no va a ser consistente en el tiempo. Entonces, ¿qué hago? El triple 15 le va a aportar raíz, hoja, tallo y el potasio, que es el tercero de los fertilizantes. Habíamos hecho el nitrógeno de hoja, el fósforo de raíz y tallo. Y el potasio, que es el tercero, le va a dar alta rusticidad a las heladas y le va a permitir hacer una linda semilla para que pueda semillar nuestro césped dentro de nuestro propio jardín y no tengamos que resembrar. Entonces, ahora es el momento. Fíjense, las dosificaciones van de acuerdo al fabricante, a quien lo haya tenido, pero la dosis de fertilizante la van a encontrar cuando ustedes compren este fertilizante, la van a encontrar en el marbete, que indica tantos kilos para tantos metros cuadrados, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos cada 100 metros cuadrados, de acuerdo al tipo de césped que tengamos. Una vez que ustedes fertilicen, tiran este fertilizante, tiren la mitad. Si les dice 1 kilo cada 20 metros cuadrados, tiren medio kilo cada 20 metros cuadrados. Y ustedes después ven donde cayó mucho granito, donde cayó poco granito, ahí refuerzan, hacen una segunda pasada. Y donde cayó mucho, vienen con una escoba de arriba y lo esparcen un poco. Después de haberlo tirado, pasan una especie de rastrillo finito o una escoba finita para que baje esa bolita. Y riegan muy bien los 2 o 3 días posteriores para que se disuelva esto. Este césped, cuando llegue el invierno, va a entrar al invierno en un momento con buena fertilidad. Vamos a los arbustos. Los arbustos también han sufrido tormentas, hemos tenido mucha sequía, días de mucho calor y sequía. Después llovió mucho. Muchos de los arbustos, si nosotros no hemos estado en casa, muchas veces los perros, que son guardianes, saltan a la tapia cuando no esté el dueño y terminan rompiendo las plantas trepadoras, porque a lo mejor había arriba un gato o había algo que estaba arriba del muro. Entonces el perro, cuando está solo, cuando sabe que no están los dueños, se ponen un poco más agresivos. Y sabe pasar eso con las plantas. Entonces encontramos con plantas rotas. Bueno, es un buen momento para arreglar estas ramas quebradas, arreglar con una tijera bien afilada. Tengan en cuenta, la tijera la tijera de podar es un arma letal si se usa mal. La tijera de podar, ustedes están haciendo un corte cuando están podando en verde, ahora en pleno verano. Esto es más o menos como que nos operen con un bisturí oxidado. Nos morimos de la infección. Bueno, la tijera de podar, si tiene bacterias, microorganismos, ¿qué? Porque ¿cuándo lo usamos? Y para sacar esa rama media muerta. ¿Y por qué está muerta? Porque había bacterias, había hongos, había algo que se estaba pudriendo.
Entonces la utilizamos y quedaron esas bacterias, esos hongos en la tijera. Y cuando volvemos a cortar otra ramita sana, le estamos generando un problema. Entonces, ¿cuál es el otro consejo? Lavarla muy bien. ¿Cómo? Agua con lavandina. No hay nada de alcohol, no utilicen alcohol. Estoy cansado de ver que bibliografía seria, que se dice seria, que limpian con alcohol. El alcohol es para los animales. Los vegetales, el alcohol no le hace casi absolutamente nada a todo lo que sea bacterias, hongos, acomicetas y microorganismos. Entonces, agua con un chorrito de lavandina, hipoclorito, lavan bien la tijera, la limpian bien con un algodoncito, la meten bajo el charro de la cocina para que no le quede lavandina también, la meten bajo el chorro de agua y salen a podar sus plantas. Y van a recuperar aquellas plantas que están en mal estado. No solo que van a recuperar aquellas plantas que están en mal estado, sino que la planta ha crecido muchísimo, ha generado mucho follaje para secar el suelo. La planta crece muchísimo en verano y ahora febrero, que es un mes de mucho crecimiento, porque en enero, cuando hay temperaturas muy extremas, la planta deja de crecer, sabe que no hay agua y paraliza el crecimiento. Pero cuando disminuyen las temperaturas y llueve, la planta reinicia su crecimiento. Y crece por ahí demasiado follaje. Entonces es bueno sacarle un poco, para achicarle un poco, porque si no se hacen extremadamente densos y después terminan hongueándose. Todo lo que sea cercos. Yo siempre digo a los cercos no pasarle la máquina recta, porque le generamos un murallón donde si hay humedad adentro se mantiene, si hay hongos adentro se mantiene. Yo siempre digo, más cuando hemos estado algún tiempo fuera, hacerle una especie de entresacado, una rama de por medio, o pásenle la máquina, pero después de pasar la máquina, una de por medio, una ramita, entonces generan huequitos donde entra el viento y donde entra y puede secar la humedad que está en el interior, porque si no se hace muy propensa a la formación de hongos o a ser atacadas por los insectos. Donde hay sol y donde hay viento no hay hongos ni hay insectos, eso grábenselo a fuego. Entonces, hagan ese tipo de poda. Poden las lavandas, es una muy buena época para podar las lavandas y es una muy buena época porque están en flor, la mayoría de las lavandas están en flor y la flor de la lavanda, acuérdense que repele las polillas, entonces guardan estos ramitos de lavanda y los pueden poner en una especie de popurrí o una especie de telita mosquitera, no me sale el nombre, pero se puede guardar para que salga el aroma y después poniéndolo entre la ropa le da un aroma muy rico a la ropa y hace que las polillas no agredan la ropa. Y ni les cuento la mesita de luz de los chicos, cuando tienen esos dolores en los pies a los 13, 14 años, que le pongamos lo que le pongamos, la mesa de luz voltea. Entonces poniéndonos un poquito de lavanda funciona muy bien. Si ustedes tienen otra de las que hay que podar son las mentas y todas las plantas aromáticas que han crecido mucho. En verano crecen muchísimo y esa menta no la tiren. Si tienen perros, se la ponen adentro de la cucha del perro. Eso, pero es para las pulgas, si hay pulgas o garrapatas, la menta las repele, entonces se la ponen y el perro a su vez tiene un lugar con un aroma agradable y sin insectos, ¿no? Y también con la menta pueden guardarlo para hacer algunos purines, dejando 100 gramos de hojas de menta en 10 litros de agua durante 10 días, hacer un producto que repele todos los insectos. No van a tener insectos. O sea, lo dejan 10 días, 10, 15 días. Lo pican finito, lo pican de 1 centímetro más o menos a la menta. ¿Y por qué? Porque si viene la etapa de los insectos. Tengan en cuenta que los insectos ahora, así como la planta disminuyó su velocidad de crecimiento en enero, los insectos también se guardaron, porque hacía mucho calor por ir a trabajar y sacar hojitas. Ahora en febrero empiezan. ¿Y por qué empiezan? Porque se viene marzo y va a haber poca hoja y va a haber frío y viene la etapa fría, y así como hoy, hace un rato decíamos que hay que darle una buena fertilización al césped para que pueda afrontar bien el invierno,
Los insectos hacen lo mismo, acumulan porque viene la época de la cópula y la reproducción, dejan los huevos para que nazcan, van a tener la cópula ahora en verano y dejan los huevos para que nazcan en la primavera siguiente. Entonces, y para hacer la cópula tienen que estar bien alimentados porque generan mucho gasto energético, van a ser madres. Entonces, bueno, todos los insectos duplican su voracidad a partir de febrero-marzo. Ni hablemos de las hormigas, porque las hormigas van a encontrar en mayo las hojas vacías y ya no les va a servir. Esa hoja que cae al suelo cae amarilla porque se vació de azúcares. Entonces empiezan a guardar ahora. Por eso, todo lo que sea plantas aromáticas, podas de lavanda, ya después en marzo les voy a explicar cómo hacerlo, cómo hacer en las próximas, cómo hacer los productos químicos para poder repeler las hormigas y repeler, por ejemplo, ya mismo, si ustedes podan lavanda con 200 gramos de hojas de lavanda, 200, 300 más o menos, un puñado grande de podas de lavanda. Ustedes las hacen hervir en 5 litros de agua durante 40 minutos y eso lo cuelan. Después hay que colarlo porque si no se pone muy tóxico. Los restos de lavanda van a la compostera y el preparado que quedó, lo vamos a hacer de cero. Cortan la lavanda, la ponen en agua, 24 horas en 5 litros de agua. Esos 300 gramos los dejan que libere un poco. Después de 24 horas en agua, se hierve 45 minutos. Se deja enfriar. A la otra mañana se cuela este preparado, las hojas van a la compostera, lo que quedó de hoja, y estos 5 litros de preparado los ponemos en un bidón en un lugar oscuro. Con estos 5 litros podemos hacer un excelente insecticida. Si nosotros a este insecticida se los ponemos en el estropajo, por ejemplo, y pasamos el estropajo por la casa, con este producto diluido, 1 litro, no puro, diluido, de esos 5 litros toman 1 litro y lo diluyen en un balde de 10 y estropajean la casa, no va a haber alacranes. Los alacranes no se acercan cuando hay ese aroma a lavanda. Primero, eso es como repelente. Como insecticida, van a tener una insecticida espectacular si ustedes lo colocan encima de los insectos o encima de las plantas. Yo no soy muy partidario de ponerlo encima de las plantas porque hay algunas plantas que son sensibles a esto. Entonces, pónganlo como repelente, como les decía con las alacranes. 1 litro de agua, 1 litro de este preparado, habíamos preparado 5 litros, ¿se acuerdan? Bueno, 1 litro lo disuelven en 10 litros de agua y rocían sus plantas con esto. No se acercan las hormigas, y cada 10 días lo vuelven a rociar. Si ustedes quieren darle adherencia, que quede adherido a las hojas de las plantas, le ponen un poquito de ralladura de jabón blanco. El jabón blanco, no detergente. Jabón blanco, ralladura de jabón blanco, 3 cucharadas soperas en estos 10 litros de agua, le va a dar adherencia para que se mantenga este producto adherido y así van a poder repeler los insectos. Entonces, si van a poder la hortensia, la lavanda, no tiren. Si van a poder las mentas, no lo tiren. Hagan estos preparados, pero eso sí, tienen que colarlos, no lo dejen que sigan fermentando porque si no se hacen tóxicos. Una vez que pasaron los 10 días, se guardan en un bidón, se cuelan, se guardan en un bidón y esto puede llegar a durar 1 año si está en un lugar oscuro. Lo mismo con las salvias. Entonces vamos preparando ya productos con los restos de poda que vamos teniendo ahora, porque ya se nos hizo demasiado grande la salvia, la menta, la lavanda, se hicieron muy grandes mientras tuvimos vacaciones, llovió mucho, entonces hay que reducirle un poquito el tamaño y no tiremos las podas. Las podemos manejar de esa forma, ¿no? Bueno, y por último empecemos a fertilizar. Nosotros es la época ideal para fertilizar arbustos. ¿Por qué? Los arbustos llega marzo y
es cuando se vacía la hoja, por eso se ponen amarillas, tan lindas las hojas de otoño, se vacía de azúcares, la planta los guarda a esos químicos en su tallo, tira la hoja al suelo, pasa el invierno y en primavera brota con los minerales que le había sacado en el otoño a la hoja. Bien, si nuestra planta está deficiente de minerales, este vaciado se va a encontrar con la caja fuerte vacía, va a pasar el invierno con el plazo fijo chiquito. Si ustedes ponen ahora un fertilizante también triple 15, no se pasen en la dosis, pongan la mitad de la dosis porque si no queman la planta. Ponen ahora un buen fertilizante, en un mes va a estar disuelto. Ahora lo primero que se va a disolver es el nitrógeno y el fósforo y el potasio van a estar disueltos en un mes. En un mes van a estar en el interior de la planta y van a estar ya disueltos en las hojas. Cuando llegue finales de marzo, abril, mayo, que la planta empieza a vaciar sus hojas para guardar los minerales, los va a encontrar en las hojas. Muchos fertilizan directamente en el otoño y el mineral queda en el suelo. No sirve porque no lo alcanzó a disolver y a absorber la planta. Ustedes fertilizando ahora logran que circule. En un mes va a estar ya disuelto ese fertilizante circulando por la savia de la planta y las hojitas van a estar gordas de minerales. Las hormigas también lo saben, pero nosotros ya vamos a tener el hormiguicida hecho con hojas de lavanda o con hojas de menta, el repelente. Entonces no van a subir las hormigas. Cuando la planta decida sacar esos minerales, vaciar la hoja y guardarlos en el tallo y tire la hoja al suelo, va a quedar con el plazo fijo lleno, con el banco lleno. Entra en inactividad. La planta pasa el invierno tranquilísima porque tiene minerales para la primavera. Llega la primavera y moviliza esos minerales para hacer hojas nuevas. No sirve fertilizar en primavera, sirve fertilizar ahora. O sea, sirve fertilizar en primavera. Pero lo que fertilicen en primavera lo van a ver recién a finales del verano. Ahora, si ustedes fertilizan ahora, ponen un fertilizante, un mineral, un fertilizante ahora, lo van a poner. Y hablemos de un químico, ni hablemos de lo que es un buen compost. Un buen compost es hecho con todos los residuos de la cocina. Sáquenlo ahora y pónganselo abajo a las raíces. Porque esa planta también está decreciente, porque estuvo creciendo todo el verano y se gastó todos los minerales que había en el suelo. Entonces va a llegar a pasar un invierno con muy pocos nutrientes. Y cuando llegue la primavera siguiente, iba a brotar con lo poquito que tiene. Pero si nosotros le devolvemos ahora todo lo que consumió en la primavera y el verano, ya sea con un fertilizante químico o con materia orgánica de compost, ya vamos a ver cuando hagamos compost ahora en marzo, vamos a hacer las charlas de compost, ¿no? Cuando hagamos compost nos vamos a dar cuenta que el compost tiene los 16 nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta. Recién hablamos de un fertilizante que tiene 3 elementos, nitrógeno, fósforo, potasio. El compost tiene todos, calcio, magnesio, manganeso, el resto de los fertilizantes que la planta que la planta va a necesitar para su crecimiento, porque el compost no es ni más ni menos que una hojita que se pudrió, y una hojita cuando se pudrió le devolvió los 16 nutrientes con los que consumió al nacer y los guardó en la hoja, se los devuelve al suelo y se los transforma en compost. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos después el compost. Entonces, fertilizar el césped, fertilizar las plantas, es el momento ideal para esto. Podar un poquito, limpiar un poco el jardín, ponerlo en órbita. Ya volvimos de las vacaciones, empecemos a disfrutarlo y acuérdense de todo lo que sea planta aromática, no lo tiren. Lo mismo los equisetum o la cola de caballo. Yo después les voy a ir enseñando con la parte de huerta, que va a ser el próximo blog, el próximo video. El próximo video es lo mismo relacionado a la huerta en esta época. Entonces, cómo ir haciendo los insecticidas
con nuestros propios elementos para poder tener ya sea un jardín o una huerta totalmente ecológica sin utilizar elementos químicos nocivos para el jardín, no porque sean malos. Muchos de ellos han salvado y van a salvar el hambre del mundo. Decíamos que los elementos químicos muchas veces no son... los elementos químicos en muchas oportunidades no son malos. Han salvado y van a salvar el hambre del mundo. Pero utilizados con ingenieros agrónomos, con un criterio o con personas que saben. Nosotros que no sabemos, lo vamos a hacer en forma manual y en forma caserita. Bueno, se acaba este video y vamos a iniciar nuestro próximo video que va a estar relacionado a la huerta, a las tareas de la huerta en el verano. Los próximos videos vamos a seguir hablando de cómo recuperar, cómo hacer estos productos. Espero que les haya gustado la clase y el bichito que me come el tiempo se lo comió todo. Entonces vamos a volver de acá a un mes con una nueva temática también relacionada ya más cerca al otoño. Nos vemos.